Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya de vuelta a las 8 de la mañana con 38 minutos, tiempo del centro del país. Hay una iniciativa de ley por parte del partido mayoritario en el Congreso de la Ciudad de México que tiene que ver con el arrendamiento y que ha sido polémica y que ha sido también motivo de análisis en medios de comunicación, en columnas, en algunos espacios de las redes sociales. Y me da mucho gusto, en verdad, un enorme privilegio poder platicar esta mañana con un conocedor de las leyes, también con alguien que ha estado pues atendiendo esta situación. En la línea telefónica se encuentra el ex notario público y ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, quien deseo de todo corazón se encuentre bien, con salud, usted, su familia, don Ignacio, y que nos platique sobre esta iniciativa de ley sobre arrendamiento inmobiliario, que nos ayude a entender la propuesta y también sus implicaciones. ¿Qué tal? Qué gusto. Muy buenos días. Gracias, Jaime. Muy buenos días a todo el auditorio. Gracias por invitarme a conversar estos minutos con usted y con su vastísimo auditorio. Quiero decirle que esta es una iniciativa de ley. Todavía no se ha convertido en ley. Es una reforma a varios artículos del Código Civil en el capítulo de arrendamiento de bienes inmuebles, concretamente de vivienda. Y se supone que es una idea, una tentativa para mejorar las condiciones prevalecientes en la ausencia de vivienda y obviamente para todos aquellos sectores más desfavorecidos con motivo de la crisis que arrancó a partir del COVID-19. Yo quisiera agregar que la crisis arrancó antes, arrancó prácticamente en enero de 2019. Y esta tentativa busca que los contratos de arrendamiento sean obligatorios mantenerlo durante 3 años. No lo dice claramente, pero es claro que no quieren modificar las circunstancias prevalecientes al momento de celebrar el contrato durante 3 años. O sea, si hay inflaciones o deflaciones, quedan los 3 años fijos. Por lo mismo, el arrendador tampoco puede rescindir esos contratos de arrendamiento durante los 3 años. El arrendatario sí podría modificar o rescindir el contrato anticipadamente. El arrendador perdería supuestamente la garantía o depósito. El arrendador no puede exigir garantías inmobiliarias para asegurar el pago de la renta. Tampoco puede exigir fiador, es decir, tiene que rentarlo con la simple firma del arrendatario sin alguna garantía colateral. Y por otra parte, si el arrendador llega a perder el contrato, es decir, el documento donde consta el contrato, pues olvídese, porque es más fácil que se saque la lotería a que pueda desalojar y recuperar su vivienda. La falta de un contrato de arrendamiento por escrito es imputable en todo caso al arrendador. Y en caso de que se rescinda y desaloje al inquilino, tendría por supuesto que pagar pues los gastos de mudanza, hasta la terapia de la familia que sufre el desalojo, no solamente los daños que pudiera causar por la mudanza. Este es básicamente un intento inconstitucional, por supuesto, que atenta contra el derecho humano a la propiedad, inclusive el propio derecho humano a la vivienda, y que es un intento para renivelar o resolver los problemas ocasionados por la crisis. Yo creo que existe ya dentro del Código Civil, Jaime, una disposición que es el 1796 bis, que se conoce como una cláusula de equidad, la teoría de la imprevisión o la rebus sic stantibus, en donde dice que cuando se celebra un contrato de largo plazo, de carácter oneroso, en donde surja durante la vigencia del contrato un acontecimiento imprevisible para las partes que no estaba presente cuando se celebraron, pues cambian las condiciones en las cuales el contrato se desenvuelve, una pandemia, un sismo, una inundación, una catástrofe, y por lo mismo las condiciones que acompañan al contrato deben variar y las partes deben ponerse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, un juez debe resolverlo. Esta es la famosa cláusula de equidad o cláusula rebus sic stantibus. Yo creo que dándole un ajuste a esta cláusula sería suficiente por lo que respecta al arrendamiento, pero como las diputadas fueron hasta la cocina
lo único que van a lograr es asustar a los inversionistas en bienes inmuebles, asustar y provocar una contracción, digamos, en las inversiones que desde hace 6 años venían avanzando muy bien en la Ciudad de México y que se habían vuelto, por el impuesto sobre nóminas y el impuesto predial, dos de las contribuciones más importantes para el Producto Interno Bruto y para las arcas de la tesorería de la ciudad. Esta industria de la construcción empezó a dañarse a partir de agosto de 2018, cuando el gobierno que fue electo acordó suspender los trámites de todos los desarrollos, llamándole a la existencia de una mafia inmobiliaria que nunca comprobó, que nunca demostró, pero sí durante un año se cerraron las ventanillas y entonces no hubo construcción durante un año y sí hubo un desempleo mayúsculo y una caída de las industrias colaterales que dependen de la construcción. En descargo de esto, las diputadas han mencionado que se trata de una reforma temporal, transitoria, mientras dura la crisis. La crisis, por todos los analistas, va a durar 4 o 5 años, pero yo en el país siempre he visto que lo provisional se vuelve permanente. Desde el 2016, ex procurador, esto ya había sido, desde el 2016, el artículo 60 de la Ley de los Derechos Humanos para la Ciudad de México ya había sido tachada de inconstitucional. Es un tema que se ha venido planteando en la Ciudad de México desde el PRD, de hace ya algunos años. Este artículo 60 se puso en vigor el 8 de febrero de 2019, pero lo publicaron el 8 de febrero de 2019 como si hubiera entrado en vigor el 1 de febrero de 2019. Era de tal despropósito y de tal inconstitucionalidad que daba prácticamente un derecho a invadir las propiedades, los lotes baldíos o las casas en la forma que quisieran, y para sacar a los invasores prácticamente había que rogarles y suplicarles que salieran porque el propietario nunca iba a poder desalojar una propiedad. Fue modificado gracias a la intervención de la jefa de gobierno y actualmente se encuentra en debate por una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en contra de la redacción final. Efectivamente, fue la primera agresión a la propiedad privada. La segunda en la Ciudad de México fue cuando 2 alcaldías iniciaron un proyecto de ley para sancionar con la extinción de dominio a todas las propiedades en donde se quebrantaran sellos de clausura. Y sí, claro, como que no habían reparado que esto equivalía a pasarse un alto y que le quitaran uno el coche por pasarse el alto y perdiera la propiedad del coche por pasarse un alto. Es decir, era una sanción desmedida, desproporcionada, que evidenciaba una especie de espíritu contrario a la propiedad privada. Y ahora viene esta, y esta hay que juzgarla también con la extinción de dominio federal, que se convirtió en una legislación en donde 200 de posibles delitos que se cometan conducen a la pérdida de la propiedad. Ahora, esta ley además pues va a acabar dañando a propietarios y arrendatarios. Bueno, ya. Sí, incluso la propia, hay asociaciones que se dedican a la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México, que ya dijo, cuidado con tocar esto. Es decir, no solamente desalienta el mercado y desalienta la inversión en renta, que es muy necesaria. Quiero decir que el 42.1%, algo así, de las propiedades son rentadas. Es decir, es el INEGI el que ofrece estos datos, y ese dato es a nivel nacional, no tengo el de la Ciudad de México, pero desde la época de don Porfirio Díaz había 495,000 propiedades en renta. Hoy posiblemente estemos hablando del doble, cuando menos de 1 millón, porque ha tenido sus altibajos el contrato de arrendamiento. En la época de los 70 hicieron modificaciones, pero me quería referir a 2 cosas. Primero, no solamente desalienta la inversión, sino también le dificulta al propio arrendatario, a los pequeños propietarios que tienen propiedades muy sencillas, muy al acceso de la capacidad económica de los arrendatarios, y que van a ser los más castigados, porque además son los más necesitados.
Claro. Yo creo que ahí el gobierno debería poner algún programa, pero integral, para ayudar a las personas que se queden desempleadas o que pierdan, digamos, ingresos, pero que sean trabajadores, por supuesto, preocupados por su familia, en donde podría o dotarlos temporalmente de albergues e inmediatamente a través del Instituto de Vivienda construir vivienda de fácil acceso para la posible compra, o buscar con los propios propietarios, ok, bájale la renta al 60% y yo, al margen de la rebus sic stantibus, y yo te voy a dar un beneficio fiscal en materia predial, en materia de impuestos sobre la renta o en materia de IVA si se trata de pequeños comercios, locales comerciales, tiendas de abarrotes, etcétera, y a través de incentivos fiscales o a través de algunos programas de esa naturaleza, a través del INDI o a través de crédito de baja tasa de interés, yo creo que muchos propietarios estarán encantados de solidarizarse y de ayudar también ellos a la recuperación de muchas familias en la capital. Yo Claro, estoy seguro que sin duda. Y habrá pero otro espíritu y otra manera de ver todo esto. Rápidamente, estamos platicando con Ignacio Morales Lechuga, notario público y ex procurador general de la República. Don Ignacio, hay los equilibrios dentro del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué plantearían para esta situación y esta propuesta? Yo modificaría la rebus sic stantibus para decir que como los jueces tienen mucho trabajo y más después de salir de la pandemia, que se pusiera una primera instancia a través de la mediación. Es decir, la mediación es una forma alternativa de obtener justicia, de resolver los conflictos entre los particulares, y que fuera obligatoria la mediación en todos los contratos de arrendamiento cuya renta no excediera los 10,000 pesos, por ejemplo. Y entonces, claro, en una sola instancia, de manera convenida, mediada, equilibrada, propositiva y conciliadora, el mediador diera una resolución y que esta resolución efectivamente sea temporal para medir la pandemia, la falta de ingresos del arrendatario y la fecha de duración de la pandemia o de la crisis posterior a la pandemia, y de alguna manera esa sea una solución definitiva. Yo haría eso en primer lugar. En segundo lugar, sí podría en marcha la maquinaria social del gobierno del DF, al margen de temas electoreros o electorales, sí, no de regalar dinero, sino de proporcionar apoyo a las familias más necesitadas, sin ideologizar el tema, sin partidizarlo, sino por la necesidad que sufren. Y en tercero, dar incentivos fiscales y administrativos a los propietarios para que se sumen y todos salgamos solidariamente de esto, tomados de la mano, unidos como debe ser, no polarizados ni encontrados ni confrontados. Creo que sería una manera de ayudar a los que necesitan que se les tienda la mano en estos momentos ya de crisis. Pues don Ignacio Morales Lechuga, notario público y ex procurador general de la República, siempre es un lujo poder platicar con usted. Gracias, que tenga excelente fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias y gracias a tu auditorio. Hasta pronto, ex procurador, y bueno, pues estaremos al tanto de lo que ocurra con esta propuesta. No hay que quitar el dedo del renglón, vaya que ha sido polémica, y también hay que hablar con las partes, con quien la propone, y si esto tiene la capacidad de modificarse al interior del Congreso. Vamos, antes de ir con Sujei